Preguntan, bueno, buenísimo. Bueno, primero, buenos días a todos y todas. Gracias por recibirnos, gracias a los chicos por invitarnos. Yo soy Manuela Muñé, licenciada en Economía acá de la casa, pero la vida me ha llevado por otros caminos y los últimos 11 años, diría más o menos, estuve trabajando en el gobierno de la ciudad, sobre todo en el área de participación ciudadana y comunicación. Presento yo. Go. Yo soy Ignacio Álvarez, no soy de la casa, soy arquitecto y bueno, estudié economía urbana y eh, trabajé con Manu también en la Secretaría de Comunicación y bueno, implementamos lo que les vamos a mostrar hoy. Bueno, la idea era contarles un poco sobre un proyecto que estuvimos trabajando allá en el 2018 y 2019, ¿sí? Que lo que buscábamos era cambiar el paradigma de cómo la ciudad se vinculaba con la ciudadanía, ¿sí? Empezamos a trabajar una política de incentivos que se llamaba Vamos los Vecinos. Como bien les decía recién, lo que buscábamos era, a priori, pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la vinculación del Estado para con la ciudadanía no sea pura exclusivamente en términos de sanción, en términos de ir y decirle, solamente ponerle multas al que hace las cosas bien, sino cómo pensar esto de decir, bueno, ¿qué tal si metemos un incentivo para que la gente haga las cosas bien? Habíamos estado investigando en distintos lugares del mundo, cosas que se hacían. Les cuento dos ejemplos concretos, que me acuerdo que en Suecia había uno que se llama el Speed Camera Lottery, que lo que hacían era, ponían una cámara de velocidad, pero en lugar de sacarle fotos a aquellos que habían infringido la velocidad máxima, sacaban fotos a aquellos que lo habían hecho bien, ¿sí? Que habían respetado la norma de velocidad, y después hacían un sorteo y le regalaban premios a todos aquellos que hubiesen hecho las cosas bien. Ahí empezamos a pensar y dijimos, che, esto está bueno para ver cómo funciona esta política de incentivos en la ciudadanía, y empezamos este proyecto de Vamos los Vecinos. Este puntual sobre el que vamos a hablar, que es el de Esa es mi cuadra, que ahora después explicás vos un poquito mejor, Nacho, habíamos analizado también que en Singapur habían hecho un concurso en un barrio que lo que hacen es todos los vecinos iban y decían, bueno, la municipalidad va a premiar a aquellos que tuviesen la cuadra más limpia de todas. Y ya lo venían haciendo varios años en consecutivo, y a ellos les había dado que realmente funcionaba el incentivo de darles un premio a aquellas comunidades que se agrupasen y mantuvieran sus jardines, sus casas, sus cuadras limpias. Sí, algo que está bueno mencionar es en Singapur las leyes y las reglamentaciones y la implementación de las leyes es muy estricta en muchos casos y bueno, el gobierno en ese momento decía cómo complementamos la cultura del castigo con algo de incentivos, ir más por la positiva, digamos. Y esta lógica que viene también de lo que es economía del comportamiento y lo que es gamification, que quiere decir hacer jugable ciertas cosas, también en las empresas privadas se hace, pero en el Estado también, se basaba en tres conceptos. Uno era la motivación desde lo lúdico, que es que tenga algo de lúdico lo que se hace, porque eso lleva a que las personas lo tomen mejor. Un efecto catalizador que tiene la teoría académica de que estas cosas pueden catalizar cambios culturales que ya se están dando más profundos, y la visibilización pedagógica, que es mostrar un tema de relevancia o sacar a la superficie un tema para visibilizarlo, como es la higiene en este caso. Bueno, a partir de ahí pensamos en este proyecto puntual, que era el de Ese es mi cuadra, que lo que hacíamos es, le íbamos a dar el ABL gratis por un año a todos aquellos vecinos de la cuadra ganadora, los que hayan participado y se hayan inscrito, de los vecinos de la cuadra ganadora por cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Este proyecto duró, la parte de la implementación propiamente dicha, duró 6 meses, había 3 mediciones, ¿sí? Había una cuadra ganadora por barrio, y lo hicimos en 3 ediciones, en realidad 2 y un poquito. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo pensamos? La realidad es que cuando uno trabaja en el Estado, no hay plata infinita, en realidad nunca hay plata infinita para nada, y menos aún en el Estado. Entonces dijimos, ¿cómo lograr hacer esta iniciativa sin generar un gasto extra muy grande, sino que el gasto extra sea marginal? Entonces ahí lo que empezamos a ver es que el equipo de la Subsecretaría de Higiene en ese momento ya hacía unas mediciones que eran del índice de limpieza, que
tenían en cuenta 5 aspectos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué lo hacían? En ese momento, en verdad, era para controlar de alguna u otra manera a las empresas de higiene y ver a dónde hacía falta invertir más dinero en términos de higiene. ¿Cuáles son estos 5 aspectos? Los que están ahí. La higiene del mobiliario público, separación y disposición de desechos, cuidado responsable de mascotas, limpieza de averías y calles, y el tema que tiene que ver más con grafitis, etiquetas pegadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A partir de ahí, nosotros que dijimos, bueno, pensemos este proyecto para aplicarlo en algo que ya existe, que es esta medición, pero con un premio asociado. Ahora bien, acá un spoiler de algo que nos pasó. Cuando pensamos todo este proceso, pensamos más que nada en la parte de la participación de la gente, en la parte comunicacional, en una parte de lo que tenía que ver con la implementación, pero cuando lo lanzamos no habíamos pensado previamente en cómo hacer una evaluación real y concreta respecto a estos resultados. ¿Sí? Con lo cual ahí les vamos a contar un poquito las cosas que nos pasaron y sobre todo, me parece que está bueno compartirles para que el día que tengan que desarrollar un experimento, lo piensen de antemano y no como nos pasó a nosotros, eh, que bueno, que fue un poquito movedizo. Sí, aprovecho, Manu, para decir rápidamente, no queremos detenernos mucho en cómo era la dinámica, para que entiendan cómo se participaba. La gente se inscribía, en realidad postulaba su cuadra, eso es la inscripción de cuadra, digamos. Se seleccionaban solo 2.000 cuadras participantes, que era un cupo que habíamos puesto según la capacidad que había para llevar a cabo la iniciativa, y se seleccionaban en esas 2.000 cuadras las que tenían mayores participantes. Si en mi cuadra se inscribieron 4 y en la de al lado 1, bueno, se seleccionaba la de 4, porque se quería promover el trabajo en equipo, digamos, de los vecinos. Y bueno, después se hacían las mediciones y había una cuadra ganadora por barrio. Les trajimos algunos ejemplos de algunas piezas de comunicación que los voy a ir pasando. Este era el folleto inicial. Este es un video que, a ver si se puede, le voy a dar play para que lo miremos brevemente. Si quieren hablar algo de la por un año, por WhatsApp al 1150 50 0147 a buscar de la participación en Facebook, en esos tomar aportaciones para que colaboren entre todos. Todos estarán evaluando los cuadros participantes. Bueno, el video nos había salido hermoso, teníamos un montón de cosas. Al final terminaron siendo en esta segunda edición, que fue la que íbamos a evaluar, 2.100 cuadras aproximadamente, de lo cual un 30% de esas cuadras ya habían participado en la primera edición, con lo cual en esas cuadras particularmente pegó la iniciativa, ¿sí? Pero cuando llegamos al momento de pensar en la medición dijimos, pucha, la verdad que no teníamos un equipo in-house que estuviese 100% abocado a esto y las áreas de evaluación de gobierno estaban tapadas de trabajo con otras cuestiones. Entonces nos contactamos con la gente del BID, con quien hemos trabajado bastantes proyectos, y les propusimos ser parte de esta iniciativa y poder hacer una evaluación de entender si realmente este tipo de incentivos modificaba o no la conducta en la ciudadanía. Ahí, junto con el equipo del BID, como ya había empezado todo el proyecto, ya estaba todo lanzado, las cuadras ya estaban inscritas, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Ya había la cantidad, además habíamos hecho la cantidad de cuadras inscritas en función de la cantidad de mediciones que podíamos hacer. Dijimos, bueno, lo que pasa es que para tener un grupo de tratamiento, un grupo de control, vamos a necesitar más mediciones, ¿no? Entonces ahí empezó un pequeño inconveniente. Dijimos, bueno, ¿qué tal si lo que evaluamos son distintas formas de comunicar o de incentivar en la mitad de las cuadras inscritas versus la mitad de las cuadras no inscritas? Porque en un mundo ideal, si hubiésemos hecho las cosas con tiempo y de manera planificada en términos de evaluación, hubiésemos dicho, bueno, si la ciudad tiene capacidad de medir 2.000 cuadras, hagamos una selección aleatoria para esas 2.000, de algunas que fuesen a ser medidas y que no participasen del proyecto,
y otras, o sea, que ese sería el grupo control, y otro que fuese el grupo de tratamiento, que fueron algunas de las que sí estaban inscritas. ¿Sí? Eso no sucedió por un tema de tiempos y porque el BID entró con el proceso ya iniciado. Entonces decidimos armar, como bien les decía, pensar en distintos kits de comunicación que estaban divididos en estas 3 instancias en función a las mediciones. ¿Sí? La primera comunicación fue igual para todos, que tenía que ver con estos folletos, algunos folletos que les mostramos, los videos, envíos de mails, etc. Hacíamos la primera medición y ahí hicimos la primera medición y a partir de ahí dividimos el grupo en 2, en el grupo control y en el grupo tratamiento. Y la idea era que antes de la segunda medición poder implementar esas comunicaciones, antes de la tercera medición poder implementar también las distintas comunicaciones y después sí hacer el ranking final de cómo quedaba. Ahí, Manu, agrego que esto era un área del BID especializada en economía del comportamiento y lo que a ellos les interesaba testear era si el trabajo en equipo comunitario de los vecinos podía tener un impacto en el trabajo real de limpiar las cuadras o mantenerlas limpias. Ese era su interés. El foco estaba puesto en la colaboración entre los vecinos, teniendo impacto en eso. Exactamente. De hecho, lo trabajamos con Carlos Escartacini y con Ana Rojas, a quienes les mandamos un besito desde acá. Aprovechamos, ya que estamos. Y trajimos algunos un par de ejemplos, ¿sí? de folletos. No sé, Nachito, si querés. Sí, por ejemplo, bueno, en el caso del grupo que fue de tratamiento, van a ver que se usaban folletos más genéricos donde decían, bueno, nuestra cuadra es una de nuestras cuadras participantes. Esto se lo mandaba a los participantes, ¿no? En esa es mi cuadra, entre todos colaboramos con la limpieza, participamos por una distinción para toda la cuadra. Pero después había, eso en alguna comunicación, digamos, inicial, después había en comunicaciones posteriores 2 correos electrónicos o 2 mails que le mandamos diferentes. En el de tratamiento van a ver que el fraseo es más individual, digamos, en realidad, que es... Perdón, porque insisto, porque tenía que ver con esto que dice Nacho, que lo que íbamos a evaluar con el BID es el trabajo colectivo versus el trabajo individual. Claro, exacto. En realidad, perdón, acá está al revés lo que dice abajo, tratamiento izquierda, control derecha, en realidad es al revés. El de, digamos, no, perdón, está bien, ¿no? Tratamiento izquierda. Sí, 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 el de la izquierda es el que llama a lo colectivo. Si ven el de la izquierda, dice, con la ayuda de tus vecinos tenés más chance de ganar, pediles que se sumen, llamaba la acción de pedirle a los vecinos. También poníamos ahí un claim de, ¿sabías que la mayoría de los participantes ganadores de 2018 contaron con la ayuda de sus vecinos? Si vos ganás, toda tu cuadra va a participar por una distinción. Ahí llama, bueno, a lo colectivo para poder ganar. En cambio, en el otro, la bajada es diferente. Es, bueno, con una foto tenés más chance de ganar. Si nos mandás una foto donde estás colaborando en la limpieza de tu cuadra y no habla de los vecinos, tenés más posibilidades de ganar. Una visión más, digamos, individual. Estos son algunos ejemplos, pero la verdad que mandamos toda esta gran cantidad de mails, ¿sí? Que son un montón, e íbamos probando distintos asuntos y distinto contenido en los grupos, ¿sí? Como decíamos antes, en el grupo tratamiento y en el grupo control, para ver cómo iba funcionando, o incluso teníamos, que acá no lo pusimos, pero para la segunda edición teníamos mensajes push de WhatsApp, que también enviábamos cosas del estilo unirte con tus vecinos, quiénes están colaborando, podías sumar más puntos. Sí, en la segunda edición se agregó un componente nuevo que era un índice de participación, lo llamamos, que le pedíamos por lo menos 3 acciones para sumar puntos de esa cuadra que después influía en que quede seleccionado. Como mandarnos una foto colaborando con los vecinos, responder una trivia sobre higiene y reciclaje, etc. Y esas acciones sumaban puntos. ¿Qué problemas tuvimos a la hora de hacer la evaluación concreta? Primero, el tamaño de la muestra, ¿sí? Como les comenté antes, como no pudimos hacer una selección aleatoria entre el equipo inicial de lo que podía ser el grupo control y el grupo tratamiento, eso generó de por sí un problema. Por ende, lo que terminamos conversando con el BID es que esos tamaños de muestras no nos permitieron tener conclusiones tan claras respecto al impacto del concurso.
Después, la variabilidad de las mediciones de los resultados del índice de limpieza eran muy dispares en las mismas cuadras según un mes y el otro, o incluso en el mismo momento en cuadras que por ahí eran cercanas y que por otro lado sabíamos que estaban funcionando relativamente bien, pero lo que nos preguntábamos es, bueno, ¿cuál puede haber sido el problema? Posiblemente las personas que se ocupaban de ir y medir tenían distintos criterios, porque eran seres humanos. Teníamos 500 personas, que creo que cuyo rol era, entre otras cosas, parte del rol era ir y medir este índice de limpieza. Entonces, intentamos que los criterios sean los más objetivos posibles, pero al final del día existía sí o sí subjetividad. Había un formulario en el que decíamos si ibas a hablar sobre la caca del perro, bueno, qué cantidad, literal, qué cantidad de excrementos de perro hay en la cuadra como para determinar si es mucho, poquito o nada. Y en cada uno de estos índices teníamos 5 variables. Digo, 5 escalas. La escala desde malísimo hasta muy bueno. Pero en el tema de la caca del perro quizá era un poco más fácil ser objetivo, pero en otros de los índices tendemos a creer que las personas que medían utilizaban conceptos diferentes y eso creemos que que tuvo mucha influencia en cómo habían sido las mediciones. Y por último, otro problema grande que tuvimos, que esto sí me parece que es súper importante también para tener en cuenta a la hora de diseñar experimentos, no en un laboratorio obviamente todo es mucho más fácil, pero cuando tenés que coordinar muchas áreas, ¿qué nos pasaba? Nosotros, como les decía en 2 slides antes, les decía, bueno, estaban las intervenciones que hacíamos, se medía intervenciones, se medía. Bueno, lo que terminó pasando es que a veces fueron a medir antes que tuviésemos las intervenciones. Y como el contrato con esa gente era por 3 mediciones, entonces después no le podías decir, no, pero escúchame, mediste mal en el tiempo, tendrías que haber esperado a que nosotros mandemos tal comunicación. Entonces ahí también tuvimos un gran desfasaje respecto al tiempo y el GAN que debería haber sido respecto a las mediciones y el tiempo y el GAN que debería haber sido respecto a las comunicaciones. También había... Pero eso se enteraban después. Claro, no sé, exactamente, porque el área que nos tenía que informar, obviamente el área de higiene tuvo la mejor buena predisposición del planeta en trabajar con nosotros, pero a ellos los miden, en la gestión central los mide por si la ciudad está limpia o no, por si hicieron su trabajo o no. Entonces, en la vorágine, en el día a día, no nos avisaban y decían, che, tal día vamos a salir a medir. O sea, teóricamente eso estaba coordinado, pero después en la realidad lo que pasaba es que iban a medir antes de que nosotros pudiésemos haber mandado la comunicación. Quizás ellos pensaban que era hasta mejor, ¿viste? Que sí, además andás a ver, digo, por ahí los chicos que estaban contratados, porque eran chicos jóvenes que lo que tenían que ir es ir, caminar las cuadras de la ciudad y marcar. Por ahí nos dijo, che, yo me voy de vacaciones la semana que viene, lo mío esta, porque así dejo el laburo adelantado. ¿Viste? Sí, había una complejidad extra que era el tema climático. Ay, sí, cuando llovía no podía. Semanas no se medían. Y nosotros además teníamos que, apenas salían, o sea, teníamos que estar bastante concatenados con cuándo mandábamos la comunicación y cuándo era la medición, no solo para que ellos vayan a medir después que nosotros comuniquemos, sino como decía Nacho, en un momento, creo que fue en el primer tramo, había llovido una cantidad descomunal, entonces no podían salir a medir. Entonces a nosotros nos empezaban a empastar las comunicaciones y teníamos que esperar a que ellos pudieran medir para que podamos mandar la segunda comunicación. Entonces en la primera estuvo, digo, bien en términos de cuándo salió la comunicación y cuándo habían hecho la medición, pero en las otras, como se empezó a acotar el rango de tiempo que quedaba disponible, se empastó un poquito todo. Quizá el mismo clima, o sea, pedir una cuadra limpia, pero el clima te... También, de hecho, ahora que lo traes, es cierto, también nos pasaba mucho eso, porque si llovía, otoño, pues pensá que esto fue en los meses, fue más o menos a partir de mayo. Entonces, en pleno otoño, hojas, hay cuadras que iban a estar llenas de hojas que caían de los árboles y otras que no. Y ahí era un criterio muy subjetivo respecto si sabes, en realidad es porque o sea, los vecinos no barren y el barrendero no pasa, o porque en verdad justo hubo un viento fuertísimo la noche anterior, entonces ahí entraban estos pequeños criterios de subjetividad que eran muy difíciles de tener en cuenta a la hora de la medición. Tengo una consulta Sí. para tratar de entender
Sí. Ustedes lo que hacían era lanzar una comunidad, digamos, un propio programa de favorecimiento en caso de tener la cuadra limpia, y lo que ustedes terminaban de medir, o sea, como variable de outcome, sería el índice de limpieza o la acción comunitaria, si los, bueno, entiendo que hay como una suerte de, digamos, el mecanismo a través del cual se daba era los vecinos poniéndose mancomunadamente para llegar a un nivel de limpieza más. Mira, el objetivo inicial cuando se pensó la iniciativa era tener las cuadras más limpias. De hecho, voy a contar una incidencia. Nosotros, en la primera edición que el BID no estuvo con nosotros, hicimos una medición, ¿sí? En términos de agarramos y pusimos todos los índices de limpieza de todas las cuadras y comparamos. Dijimos, bueno, el mes 1 fue tanto, el mes 2 fue tanto, el mes 3 fue tanto. Entonces, a nuestros ojos, que no lo habíamos hecho en términos experimentales reales, dijimos, bueno, la verdad es que esto mejoró la limpieza respecto a años anteriores, ¿sí? Entonces, el objetivo inicial era índice de limpieza, puro y duro. Cuando ingresa el BID, para medirlo, se suma esta idea que ellos tenían, que es lo que decía Nacho, de poder medir si la colaboración entre vecinos generaba una mejor limpieza en la cuadra. Eso lo medían como la vecinos participando. Sí, pero también teníamos ahí se nos abre otro problema más, que es, nosotros sabíamos la cantidad de vecinos que estaban inscriptos. Ahora, fehacientemente, ¿cuántos? Suponete que por ahí todos nosotros nos inscribíamos en la cuadra, ¿no? Porque también, ¿qué pasaba? Había un tema de free riders, posiblemente, porque en la primera edición, X cantidad de personas se ganaron el ABL. Entonces, por ahí otros dijeron, che, yo me anoto en esta edición para que elijan a mi cuadra, no hago nada, y total, por ahí me gano el ABL. Entonces, otra cosa que era muy difícil de medir era realmente cuántos vecinos estaban participando de la iniciativa en términos concretos. ¿Cuántos de ellos se ocupaban de concientizar al resto de la cuadra respecto a qué hora sacar la basura, respecto a la separación de residuos? O por ahí iba un psiquiátrico en una cuadra a levantar la caca de los perros de todos los vecinos y no importaba quién pasaba por ahí. Claro, ¿Sí? ahí es donde se incorporó, que nos lo sugirió el BID, esto del índice de participación, que es pedir más acciones. Pedir, bueno, mandanos fotos con tus vecinos o mandanos evidencia. Algunos mandaban fotos de un grupo de WhatsApp con vecinos donde habían mandado un flyer para concientizar, responder trivias, bueno, sumar más, en algún momento podía sumar más vecinos, etcétera. Eso, digamos, iba a lo que era la participación comunitaria. Como un validador de la cantidad de vecinos que teníamos. Sí, Exacto, pero sí. insisto, también era complejo, porque teníamos que confiar, que fue lo que hicimos, en lo que decía el que nos respondía. Pero había ahí un tema en el diseño que era difícil, porque como vuelvo un minuto, un paso para atrás. Nuestro objetivo inicial era medir la limpieza de la cuadra, ¿sí? Pero no podíamos haber hecho el grupo tratamiento, el grupo control, respecto a los que no participaban del concurso de respecto a los que sí, porque teníamos solo para medir 2.000 cuadras de la ciudad y había 2.000 inscriptas. Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para dentro de las 2.000 que hay, intentar hacer algún tipo de análisis respecto a si el trabajo colectivo genera o no algún cambio? Ahí el BID salió con esto del índice de participación, que también era difícil de medir. Nosotros confiamos, elegimos creer que lo que nos decían era cierto, pero con rigurosidad científica no lo podemos saber. Cuadras que previamente al experimento estaban más limpias son las que tomaron la decisión de ir a inscribir. Podría haber sucedido. Yo creo que eso sobre todo, mira, y voy a ir, perdón, un minuto acá atrás, a este cuadro que lo pasamos rápido. Estaba pensando en ese mapa. En este mapa. Pero que yo creo que a diferencia de lo que muestra el mapa, porque el mapa que muestra que en los lugares pintados de rosa, que son en general zonas densamente pobladas de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de personas inscritas fueron muchas, ¿sí? Exactamente, pero por ahí entran un montón de cuestiones, y quizá las cuadras están limpias porque tienen encargados de edificio, a quienes les están pagando para que lo hagan, ¿no? Por ahí, y a mí lo que me sorprendió, esto es desde lo personal, porque también, incluso ahora te voy a decir un sesgo mío, yo me hubiese imaginado de antemano que
que en los barrios más del oeste, que por ahí son barrios más de casas bajas, no sé, Villa Santa Rita, Devoto, etcétera, ahí iba a haber que el índice de participación iba a ser más alto porque hay mucho más comunidad, ¿no? Vos a priori pensás en los barrios de casas bajas, se genera mucha más comunidad porque hay mucho más trabajo en conjunto, versus Acoite y Rivadavia, que se deben conocer 3 personas con suerte, o sea, por ahí en tu mismo edificio ni siquiera hablas con las personas. Entonces, hubo algunas cosas que nos llamaron un poco la atención. Y seguramente, y ato a eso, a lo que vos recién decías respecto al sesgo o no, otra cosa que podemos ver es, como les dije antes, el 30% de las personas que se habían anotado en la primera edición se volvieron a anotar en la segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Creo yo. Y vieron que otros, o sea, ya sabían de la iniciativa, vieron que otros ganaron, posiblemente hasta en sus cuadras se habían enterado que ganaron y ellos no hicieron nada, ¿no? Son hipótesis que podemos llegar a plantear y pensar. La realidad, creo que en un experimento tan difícil como este, me parecía que lo que estaba bueno traer es esta gran diferencia entre un experimento de laboratorio o un experimento de escritorio, que posiblemente una cosa es trabajar con datos duros, concretos, como me contaban de los chicos despedidos ya de pricing, ¿sí? Versus esto, que hay un montón de conductas humanas metidas a lo largo y a lo ancho del experimento. Sí, un todo cultural, me imagino, no sé cómo. Todo. Desde, mira, está lo cultural desde el que mide, desde el que limpia, desde para qué está, qué es lo que está para qué es lo que es limpio para vos o qué no. Y mucho, no sé, la edad, no sé, la Sí. edad de los que vive, no sé, el tiempo que tiene para... Sí, teníamos, no lo pusimos acá, pero tenemos un cuadro de la distribución etaria de los participantes. Y yo pensé que iba a ser mucho más gente grande, pero me parece que está bastante tipo campana de Gauss, ¿eh? Sí. Bastante Así campana de Gauss, que yo hubiese dicho, o sea, yo tengo 41. es. Yo no me voy no tengo tiempo, yo que me voy a anotar, voy a participar. Pero por ahí esos son freeriders, no lo sabemos. Por ahí hay gente que vio la comunicación y dijo, yo me anoto, total, si gana mi cuadra, Claro, tengo el ABL gratis de todas maneras. claro. Sí, había algo llamativo que 2/3 más o menos de las personas eran mujeres. Ah. anotadas. Nosotras siempre a la vanguardia. Siempre, siempre, chicos, una cosa. Si no te anotabas, Sí. no gozabas del beneficio. No, No. Solamente aquellos anotados. solamente aquellos anotados. No era para todas las personas, no, si no hay, porque nos mataban, te imaginas, dale a ABL. Gana la cuadra de Acoite y Rivadavia, chao, cerrame, tachame la doble, entregamos el municipio. Y para ir ya cerrando en la parte del experimento, contarles que, bueno, el resultado final nos dio que no hubo, o sea, no hubo una conclusión respecto a que el trabajo en equipo y a que esto tuvo algún tipo de resultado positivo en las cuadras, en el índice de limpieza. ¿Sí? O sea, no fue estadísticamente significativo en ninguno de los análisis que existieron. ¿Sí? Acá tenemos un poquito, este era el cuadro que hicimos nosotros respecto que les decía, nosotros habíamos analizado sin la evaluación propiamente dicha, y esto era cómo nos iban dando las mediciones a lo largo del tiempo, y van a ver que en la primera medición del Esa es mi cuadra 2 versus la última, la mayoría, o sea, algunos factores se mantienen estables y otros bajan. Entonces, a pesar de ahí, también lo que podríamos llegar a pensar es, eso también lo discutimos bastante, es posiblemente las intervenciones que requieran mucho tiempo, que sean sostenidas en el tiempo, son muy difíciles de mantener, al menos en este país. ¿Sí? O sea, un compromiso es casi como un voluntariado, Claro. de alguna otra manera. Y por eso también lo que decíamos es posiblemente en Suecia el Speed Camera Lottery lo hicieron por un día para meterle impacto comunicacional y generar un cambio desde ese lugar, y no Claro. tener que hacer todas las semanas el Speed Camera Lottery, ¿sí? Pero es medio como por distintas razones, por ahí una empresa también, tampoco podés hacer un experimento Tampoco, un año. no, porque sale plata, Ni muy poco, porque no llegas a- ni mucho. Ni poco, claro. Y es difícil encontrar esa diagonal entre hasta dónde sí, hasta dónde no. Claro. Sobre todo en esto, digo, que tiene que ver con cambios conductuales, ¿no? Posiblemente deberíamos, lo que pasa es que por otro lado, si no lo haces a lo largo del tiempo, tampoco puedes medir el cambio conductual real. Claro. Entonces, ahí es que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Claro. Acá trajimos un poquito
los cuadros de análisis y evaluación que hizo el BID, que la conclusión finalmente era esta que les decía. Y me decías que está publicado, ¿no? Está publicado en la página del BID, así que ahí los que quieran, sobre todo para la parte más técnica, lo pueden buscar en la página del BID. Vale. ¿Sí? Acá el resumen, algunos incentivos tienen resultados no intencionados, el análisis no se encontró un efecto estadísticamente significativo, ¿sí? Los mensajes sentimos que tuvieron algún tipo de impacto en lo que tenía que ver con algunas zonas respecto a la caca del perro. Eso fue lo que se logró medir. Y algo que sí charlamos mucho con la gente del BID es esto, que posiblemente que lo traía Nacho más temprano, que el mantener las calles y las veredas limpias por ahí requiere un trabajo mucho más colectivo, ¿sí? Y en conjunto, y que como estos eran incentivos individuales, porque es ganate vos el ABL, por ahí también podría llegar a haber algún tipo de sesgo respecto a cómo se diseñaba, ¿sí? Y a cómo podría llegar a ser el resultado final. Claro. Ese es nuestro resumen. Muchas gracias. Muchas gracias.